Bienvenidos a Dato Mata Relato, un espacio donde dejamos fuera el hype, el PowerPoint y las promesas vacías. Aquí hablamos de lo que sí pasa cuando la tecnología entra a una empresa, los datos, los sistemas, la infraestructura y las decisiones que realmente mueven el negocio. Porque una cosa es lo que se dice y otra muy distinta es lo que los datos demuestran. Esto es Dato Mata Relato. Comenzamos. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes. De nueva cuenta aquí para dar más información de IA en esta primera temporada. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal tu semana? Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Todo en orden. Veniendo de un fin de semana largo, que siempre se agradece. Todo en orden, todo perfecto. Y aquí también esperando que pues, estas conversaciones que vamos a tener puedan ser de utilidad para todos aquellos que nos puedan escuchar. Muy bien. Pues bueno, el día de hoy un tema por demás interesante. La semana pasada, pues bueno, el episodio pasado, estábamos viendo acerca de la IA, ¿no? O sea, la moda, cómo Claro. esta moda nos ha impactado y cómo ha impactado a todos, pero ahora sería interesante analizar el problema que tienen las empresas. ¿Realmente necesita una IA? ¿Necesita de inteligencia artificial para resolverlo? A lo mejor sería interesante ayudarles a todos a tener un framework para que pudieran decidir si realmente lo requieren. ¿Tú qué opinas de este tema? Sí, no, justo, o sea, derivado de alguna manera lo tocamos por ahí en el episodio pasado, pero creo que vale la pena dedicarle un tiempo en forma, ¿no? Lo necesita o no lo necesita el problema que tienes, ¿no? Y yo creo que ahí, para ti, cuando llega alguien o cuando te contacta alguien, Gabriel, para ti, ¿cuál es la pregunta equivocada que haría un potencial cliente, problema, proyecto que venga por ahí? Pues fíjate, yo pienso que una de las preguntas equivocadas es, o más que pregunta equivocada, normalmente se enfocan, es que quiero implementar IA. Primero, pues a lo mejor entender qué es la IA, ¿verdad? Pero más allá de eso, es que tengan claro el problema a resolver. Creo que la pregunta equivocada, más allá de si se necesita IA o no debería empezar por esa parte, debería empezar por tener una claridad del problema de negocio que se tiene, a cosa que se quiere resolver en este caso. Por ejemplo, no sé, queremos usar IA para atención a clientes, ¿no? Pero cuando analizas el proceso, descubres que el call center no tiene un CRM, los agentes no tienen un historial del cliente, la información está en sistemas distintos. Entonces, hay más que el problema de la inteligencia artificial es, pues, cómo tiene la arquitectura de su información. Entonces, empezaríamos por resolver primero ciertos problemas, o inclusive hasta problemas de las personas, ¿no? Si las personas culturalmente están adaptadas a procesos o al conocimiento de lo que están haciendo en la empresa, o si tienen claro el problema que quieren resolver. Entonces, creo que la pregunta nunca debe ser qué herramienta usamos, sino más bien enfocada a qué problema quiero resolver. O sea, tener bien claro qué problema quiero resolver o qué información deseo obtener, y con base en eso, pues ahora sí identificar si se requiere o no la inteligencia artificial. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que también, digo, como platicamos de la moda, ¿no? De inteligencia artificial, luego escuchas, oye, pues es que hay personas que le preguntan al que tú quieras, ¿no? A cualquiera de los que existen en el mercado, y pues les da una muy buena respuesta, ¿no? Entonces, ¿por qué no debería usar cuál de las tres uso, ¿no? Y es así como que, pues no necesariamente, o sea, primero, no necesariamente porque te hagan una buena respuesta en, ya sabes, los grandes, el Copilot, ChatGPT, el que tú gustes, pues no quiere decir que debas de elegir entre ellos, porque pues eso yo lo vería como la punta del iceberg, ¿no? Es lo que está más patente, más latente para todos. Es, como bien dices, ¿cuál es mi problema? Y con base en mi problema, entonces determinar si efectivamente necesito utilizar inteligencia artificial.
Y si necesito, bueno, entonces ya dedicarnos a ver qué opciones hay, ¿no? En ese sentido. Coincido contigo en eso. Sí, inclusive, digo, a lo mejor lo vamos a tocar un poquito más adelante, pues si realmente la necesitas, ¿no? No solo si necesitas, si cuál herramienta de inteligencia artificial, sino si realmente necesitas. Lo Claro, platicamos el episodio pasado, ¿no? Hay veces que solamente un simple uso de análisis estadístico es suficiente para lo que tú quieres hacer exacto. y no necesariamente siempre va a ser aplicar inteligencia artificial. Sí, y a lo mejor se resuelve, bueno, a lo mejor no se resuelve, pero a lo mejor te va a ayudar primero si entiendes cuál es el proceso que deberías de seguir, ¿no? Porque pues nada más aventarle así tecnología a algo, no necesariamente lo que sea va a funcionar, ¿no? Entonces creo que sí, seguramente tocaremos un poquito más esto a más detalle, pero ahorita con base en lo que tú comentaste, que estoy de acuerdo, que es, pues, ¿qué quiero resolver, no? Entonces, para ti, ¿cómo debería de empezar un proyecto de IA? ¿Cuál es de las primeras preguntas que habría que hacerse? Pues yo creo que la primera pregunta, y creo que lo hemos hecho de manera continua, no solo en este tipo de proyectos, sino qué problema quieren resolver, o sea, tener claro el problema a resolver. Si se tiene claro el problema, ahora ya empiezas a ver el tema de datos y todo eso, ¿no? Pero si no se tiene claro el problema a resolver, va a ser difícil que puedas tener un camino claro de hacia dónde irte, ¿no? Porque muchas veces llegan empresas con frases como, es que queremos usar IA para innovar, o sea, ya el tener IA implica innovación, ¿no? O quiero usar IA para mejorar la eficiencia de la empresa. Bueno, sí, pero ¿qué parte de la eficiencia? ¿Qué quieres vender más? ¿Quieres producir más? ¿Qué datos es lo que quieres revisar o resolver, ¿no? Quiero ya entrar a la transformación digital, entonces quiero IA. Bueno, primero entender la transformación digital, transformación. Pues no, yo no diría que es un problema concreto o algo en particular, pero sí definitivamente sería el primer problema a resolver, y ya de ahí puedes profundizar, ¿no? A lo mejor, si el problema si está en producción, dependiendo de lo que quieran resolver, pues ya sería por donde te podrías ir para analizar si realmente la IA es el camino a El seguir, ¿no? camino. Sí, fíjate que en ese sentido me acordé ahorita de hace tiempo leí, no sé exactamente en dónde, que es siempre importante o buena práctica a lo mejor preguntarte por qué, ¿no? Para llegar al fondo de lo que, de un problema o de lo que quieres resolver o algo así, ¿no? Y ahorita justo lo que mencionas, ¿no? Es, oye, es que quiero mejorar mi eficiencia, ¿ok? Pues la primera pregunta es, o sea, tu definición de eficiencia, ¿no? O para qué, ¿no? Entonces, o por qué. Y luego, pues bueno, a lo mejor dice, bueno, lo que pasa es que, no sé, a lo mejor me estoy tardando mucho en contestar ciertas cuestiones que consistentemente mis clientes me hacen. Ok, pero ¿y entonces qué es lo que quieres obtener de eso? O sea, ¿qué tipo de respuesta, no? O sea, es respuesta a digamos, a los problemas más comunes que te preguntan para que no tengas que dedicar recursos, o es a cualquier pregunta, ¿no? Entonces, y así como que si los vas acotando el contexto para entender cuál es la problemática mayor, ¿no? Y saber si efectivamente es un tema de IA o nada más es un tema de empezar por otras cosas y ya a lo mejor después llegas a esa parte, ¿no? Entonces, o sea, sí es entender bien el problema, más allá de que muchas veces pensamos que tenemos el problema definido, pero creo que llegar ahora sí que como dicen, al punto medular del problema es clave, ¿no? Y ya de ahí puedes ir construyendo otras partes, pienso. Fíjate que acabas de dar un punto bien, bien importante. Si de verdad entienden cuál es el problema, ¿no? Porque ha pasado que de repente te empiezan a platicar y empiezas a escarbar y están muy lejos de tener definido el problema a resolver, ¿no? Entonces yo creo que sí, esa parte es tener bien, bien claro el problema y saberlo definir o saberlo expresar, ¿no? Oye, ¿sabes qué, Luis? Espera un tantito, es que y bueno,
Y entonces, dando continuidad a esto, ¿cuál tú crees que sería el primer criterio para saber si un problema realmente requiere el uso de inteligencia artificial? Híjole, bueno, ahí a lo mejor es una respuesta genérica, a veces no es tan fácil, ¿no? Pero yo pensaría que si parte de tu problemática incluye datos, patrones en datos, cuestiones que tienen que ver con algunas eh, complejidades y también algo que te lleva mucho tiempo realizar, digamos, eh, de manera manual o de manera seguida, ¿no? No es tanto la parte de pensar, sino es todo el proceso que implica el manejo de los datos, detectar algunas cuestiones que salen anormales, también si tiene que ver con datos históricos o cuestiones históricas. Me parece que por ahí tiene un componente. Otro me parecería también que si lo que necesitas es eh, extraer información, obtener información de ciertas fuentes que no son tan amigables, déjame ponerlo así, creo que esa es otra manera, ¿no? Si quieres detectar patrones en ciertas cuestiones que tengas en tu empresa o con tus clientes, me parece que también por ahí pudiera ser una buena cuestión, simplificar algunos procesos que ya estén definidos y que piensas que por ahí puede haber alguna cuestión. Me parece que como que es un poco vago lo que estoy comentando, pero no me parece que haya un checklist que tú puedas decir, si tengo el 90% de esto, a fuerza necesito inteligencia artificial, ¿no? Pero me parece que tratando de resumir mi respuesta es, si necesitas encontrar algunos patrones, si necesitas extraer información de ciertas cuestiones, si necesitas agilizar algunas cuestiones, procesos, si tienes que lidiar con una cantidad de datos significativa, ese tipo de cuestiones, me parece que por ahí puede haber algo que requieras de ella. Y por supuesto, como hemos conversado, pues las preguntas de cajón de, a ver, explícame, y entonces sobre eso vamos avanzando, ¿no? Me parece que va por ahí, no sé tú qué opinas. Sí, sí, fíjate, coincido en eso. Pues definitivamente yo creo que está muy enfocado a la parte de buscar patrones donde no necesariamente un análisis estadístico los va a encontrar, ¿no? Porque los análisis estadísticos pues están muy delineados o muy alineados a ciertos algoritmos. Uh-huh. Y la inteligencia artificial pues nos va a permitir encontrar patrones donde no necesariamente pudiéramos encontrarlos fácilmente por los métodos tradicionales, ¿no? Ahorita también se ha vuelto un tema, pues el Big Data, ¿no? Que también ayuda mucho el análisis de datos de esta manera con estos algoritmos. Insisto, igual hay métodos estadísticos que lo pueden hacer, pero la IA nos puede ayudar a encontrar ciertas agrupaciones que no necesariamente íbamos a encontrar o relaciones que no necesariamente íbamos a encontrar de otra manera, ¿no? También, por ejemplo, cosas donde sí se requiere ya, ¿no? Por ejemplo, el análisis o visión por computadora, que creo que lo comentaste, ¿no? Esas cosas pues, análisis de placas, análisis de personas, trazabilidad de personas, incluso análisis de emociones, ¿no? Como ahorita se ha venido hablando mucho del análisis de emociones, y eso, pues, con un método estadístico, pues, no, ¿verdad? Ya existen ahora métodos algoritmos que nos sirven para eso. Por ejemplo, nosotros hay una herramienta que tenemos que se llama Voice Analytics y es precisamente el análisis de llamadas de voz. Entonces, imagínate, el día de hoy en un call center, pues es imposible que una persona se ponga a analizar cientos o miles de llamadas. Claro. Ahí es donde hace sentido este tipo de algoritmos donde pues pones una computadora y trabaja 24/7 y te está haciendo análisis de todas las llamadas, ¿no? Desde campañas, protocolos de entrada, de salida, pues todo lo que puedes analizar, que podría analizar una persona, pero si lo pones a analizar un algoritmo va a ser mucho más eficiente ese análisis. Sí, Entonces, exacto.
sí va a ser interesante. O por ejemplo, ahorita, ¿no? Lo que hemos visto mucho, los agentes ya acompañados por esos knowledge base que de repente tú le preguntas y te Ujú. responde de acuerdo al conocimiento que tú ya el previo o el entrenamiento previo que le diste a esa gente. Entonces se puede volver tu agente de soporte técnico para todos tus clientes de manera interna, ¿no? Entonces ahí es donde hace mucho sentido este tipo y creo que toda la gente quiere ir hacia allá, nada más lo que hay que entender es si realmente ese es el problema inicial que tienes que resolver, ¿no? Porque si tu problema no está en la atención a clientes o no tienes atención a clientes, pues la gente no te va a resolver el problema de atención a clientes. Claro. Porque ni siquiera tienes la estructura en tu empresa para tener esa atención al cliente, ¿no? Entonces, Sí. No, y creo que, creo que creo, también ajá, sí, es bueno, o sea, a lo mejor comentar, ¿no? Que digo, hay niveles, ¿no? Cuando digo hay niveles me refiero, o sea, pues, por ejemplo, ya ves que hay muchas herramientas hoy que toman notas de una reunión. No, está perfecto, o sea, no, tampoco es que tengamos que utilizarlo solo en problemas muy complejos, ¿no? Es un tema que como que para qué tienes a alguien tomando notas cuando pues eso se puede resolver de manera muy simple y sencilla con pues, la cantidad de ofrecimientos que hay, ¿no? Eso está bien, ¿no? Pero cuando ya quieres algo a nivel institucional que tiene algo más robusto, necesitas algo más robusto, más completo, bueno, ahí sí ya es donde necesitas entender un poco mejor y todo lo que hemos platicado tanto en el episodio pasado como en lo que llevamos aquí, ¿no? Es para qué y qué vas a hacer. Y a mí me parece que a lo mejor, más allá de en qué cómo no deberíamos de verlo es, o sea, si lo que tú dices es que lo hago por sustituir gente, creo que por ahí no va el asunto. O sea, no quiere decir que no pueda ser un resultado, pero si es por ahí, no necesariamente es lo que quieres, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que dices de soporte a clientes, pues a lo mejor lo que tú quieres es a una gente que a tus personas que tratan con clientes, pues puedan ser más eficientes, puedan dar una respuesta estándar, puedan entender, puedan comentar, pueden estandarizar, pueden dar una mejor calidad de resolución, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, venga, o también horarios fuera de servicio, ¿no? O sea, me pongo a pensar y digo, cuando quieres cotizar algo, en el día a día estás tan ocupado que se te olvide. Ya cuando quieres cotizar, si tienes que hablar con alguien, híjole, pues háblale hasta mañana y a ver si te acuerdas otra vez o tienes tiempo, ¿no? Entonces, sí. como que es un poco, incluso en soluciones sencillas, es pues para qué lo quieres, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, si dices, quiero cotizar mi póliza de seguro, por decir algo, y no quiero esperar hasta el día siguiente, pues a lo mejor ahí hace sentido, ¿no? Una solución simple, nada complicada, que te ayuda a resolver un problema muy particular para una clientela muy específica, ¿no? Entonces creo que vamos a definir el problema para que con base en eso sepamos qué es lo que vale la pena hacer. Cierto, cierto, sí, coincido totalmente contigo. Creo que todo va muy enfocado y bueno, donde sí ayuda mucho la IA es en problemas donde el análisis de los patrones pues es complejo, ¿no? Ahí sí Claro, creo que pudiera hacer mucho sentido la inteligencia artificial, pero para llegar a analizar que tienes un tema complejo, pues es todo un caminito que creo que las empresas tienen que ya acostumbrarse a darle ese seguimiento. Y algo que comentaste, lo de tomar juntas, creo que también en tareas muy repetitivas puede ser útil la IA, pero ahí viene algo interesante. ¿Qué tipo de problemas pueden resolverse mejor con automatización tradicional, que son claro, tareas repetitivas, y no con inteligencia artificial? No todo es sí, inteligencia artificial. O sea, tú, por ejemplo, ¿qué tipo de problemas crees que valdría más la pena resolverlos pues con una automatización tradicional, la que conocemos desde que estudiamos en la escuela, ¿no? O sea, es un programita que hace una tarea repetitiva y punto, o sea, no te la compliques, o sea. sí, bueno, digo, cosas muy sencillas que pueden ser, no sé, a título personal, ¿no? En mi día a día, oye, pues de repente necesito nada más conciliar lo que gasté. Oye, pues eso tampoco requiere, cuando digo conciliar, no es que tenga
3,000 gastos, ¿no? O sea, a lo mejor quiero nada más checar de manera rápida que los cargos que me hicieron están correctos. O si emites facturas, pues a lo mejor quiero bajar a algunas cuestiones de las facturas que emití en el SAT, ¿no? Pues ese tipo de cuestiones pues, se pueden automatizar, no necesitas inteligencia artificial, no necesitas hacer nada sofisticado, ¿no? Eh, entonces, problemas así que simples, ahí lo puedes hacer con una cuestión muy, muy, muy tradicional, ¿no? No veo por qué le tengas que poner. Ahora, a lo mejor, por ejemplo, digo, ya ves que ahora hay muchas tecnologías que te ayudan a codificar, ¿no? A lo mejor Sí. si yo ya quiero, no soy programador, pero quiero programar algo relativamente sencillo, bueno, hay herramientas de inteligencia artificial, pero que lo que hacen es, tú les dices, yo quiero que me hagas un programa que haga esto, y te van automatizando cosas, ¿no? Hoy en día hay varias de ese tipo de herramientas. Entonces, pero al final del día, la IA está en que entiende lo que quieres para codificar un programa, dado que no sabes programar, por ejemplo, ¿no? Pero la IA no está en, oye, pues bájame mis facturas, oye, ahora ve si hay una transacción que pasa de cierto monto. Pues eso es normalito, y eso tampoco es como que tenga que tratar con muchos datos, ¿no? Entonces, creo que más bien es tratar de entender en dónde aplicas la IA, que a lo mejor aplicas la IA para resolver un problema con una solución tradicional, déjame decirlo así, ¿no? Automatización, totalmente. Entonces creo que ahí y hay muchas herramientas que ya te permiten hacerlo, ¿no? O sea, digo, al final del día, lo que comenté de bajar tus facturas, si es que tú tienes que hacer facturas, una compañía, pues eso ya hay muchos programas de contabilidad que lo hacen, ya no necesitas inteligencia artificial para hacer eso, como para qué, ¿no? Y el Sí. programa de contabilidad pues ya hace las cosas. Ahora, ya quieres hacer un análisis más profundo de lo que ha pasado en los últimos 10 años que has hecho invoicing, pues también me cuesta trabajo pensar que va a ser inteligencia artificial, porque pues ahí las tendencias y demás lo puedes tener muy fácil, ¿no? A lo mejor ya le quieres meter un poquito más de proyecciones y también me cuesta trabajo decir que eso será inteligencia artificial, ¿no? Pero al final del día puedes llegar a encontrar algo que digas, oye, pues aquí vale la pena meter un algoritmo de tal tipo para entender cuestiones, ¿no? O donde sí vale la pena, aunque sea del mismo tema, es, oye, pues me mandan facturas físicas y yo bajo las del SAT y quiero ver si coinciden, ¿no? O sea, la información que tengo en el PDF con lo que me mandaron bueno, con lo que vale, que es el SAT, ¿no? Bueno, a lo mejor ahí sí quieres hacer una comparación. Bueno, eso ya no es tanto baja de tu aplicativo de contabilidad las facturas, ya implica, a ver, toma el PDF y contrástalo contra la información que tienes en el XML de la factura, ¿no? Entonces, ahí, bueno, a lo mejor si tienes ese tipo de cuestiones donde quieres hacer ese tipo de validaciones por alguna razón, bueno, ya estás mezclando un método tradicional de bajar tus facturas con algo, como decías, pues tengo que leer un documento, traducir ese documento y cotejarlo contra algo electrónico. Y bueno, pues ahí claramente pues no vas a tener, si tienes una o dos facturas no pasa nada, una persona lo puede hacer. Si tienes múltiples facturas, pues no es deseable, más allá de lo factible, pues tener una persona haciendo eso, ¿no? O sea, como que para qué. Entonces creo que por ahí es bueno empezar a desenmarañar cuándo sí se necesita y cuándo no. Sí, fíjate que sí, yo agregaría nada más a esta parte de cuándo hace sentido la automatización normal. Si se tienen reglas de negocio claras, o sea, reglas de negocio bien claras y muy estáticas, muy fijas, es donde creo que hace sentido la automatización tradicional, ¿no? Integrar sistemas, el famoso ETL, ¿no? O sea, saco de un sistema y lo mando a otro, ¿no? Y a lo mejor algunos temas de visibilidad operativa, de decir, ok, quiero ver qué realmente está pasando con mis datos en este momento, quiero ver la tendencia, quiero ver, no sé, son lugares donde creo que la automatización tradicional funciona bien. Un caso bien, bien claro, fíjate que hoy comentabas, un programita que me hiciera cierto
ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, nos pasó que teníamos que hacer, extraer datos de una herramienta X. Y lo que hicimos fue eso, porque lo que tenía que hacer era extraer los datos, pero como te los extraía en varios CSVs, Ujú. pues era ahora, pero lo que queríamos era ciertos campos, tal cual así se hizo, o sea, le mandamos todos los campos a la IA, le explicamos qué era más o menos, que nos hiciera un programa que uniera todos los datos en un Excel Ujú. o en una basecita de datos, y ya, lo que hizo el programa fue, lo que hizo la IA es el programa que hiciera esa automatización Claro. tradicional. Y entonces ahora sí, bien sencillo, lo que nos tardábamos antes, a lo mejor ese proceso de jalar los SVs, acomodar las columnas, pues ahora, si a lo mejor antes una persona lo hacía en un día de trabajo, ahorita con ese programa que lo hizo la IA, pues lo hacemos en 5 minutos y sacas ya reportes que tú necesitas presentar a los clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Exacto. no deja de ser una automatización tradicional, ayudada claramente por que te ayudó a generar el código la IA, ¿no? Para poder Exacto. hacer eso más sencillo. Entonces Sí, creo que ahí vale mucho la pena ese tipo de ¿cómo decirlo? De uniones que se ha hecho o de esas soluciones híbridas de cómo un LLM o de estos guías de generadoras de código me pueden ayudar a resolver tareas específicas, pero insisto, es una automatización tradicional, o sea, bien normalita, que si tú supieras programar, lo hubieras hecho tú y rápido, ¿no? Pero ahora la ajá. ventaja es que lo puede hacer pues cualquiera y sin saber programar. No quiere decir que desaparezcan los programadores, pero son automatizaciones muy sencillas que no necesitas de un programador específico para que te esté haciendo eso, ¿no? Sí, o sea, creo que más bien ahí, como bien dices, ¿no? O sea, si tienes un problema, un programita que quieres hacer, déjame ponerlo así. Yo pienso que los programadores, como dices, no es que se acaben, es más bien, o sea, o sea, las habilidades que vas a necesitar como programador son diferentes, ¿no? Entonces, pues a lo mejor un programador de entrada, déjame llamarlo así, algo muy junior, pues a lo mejor ahorita ya no necesitas esa persona junior. No quiere decir que no se estudie programación, nada más quiere decir que pues, lo que buscas es pues a alguien que tenga eh, una habilidad donde permita entender una arquitectura, cómo se resuelve un problema, si es la mejor manera de resolverlo, porque el código pues ya no es, cuando digo ya no es tan importante, digo siempre hay que tener que, ya sabes, que el código sea bueno, de cierto nivel, mantenible, todo eso. Pero al final del día, pues las herramientas están mejorando constantemente, ¿no? En la generación de código. Entonces, digo, haciendo pruebas, pues, de repente pido hacer un programa que haga ciertas cosas, lo pido en tal cual en mi lenguaje y me lo da y funciona prácticamente la primera. Ahora, es un programa que puedo usar en producción, cuando digo en producción, sí en producción para mí, pero en Sí, claro. producción para una compañía que tiene que tomar pues no, ¿no? Ya ahí necesitas la experiencia de cómo vas a integrar, qué cosas pueden salir bien, qué cosas pueden salir mal, que eso te lo va dando la experiencia, pero al menos el código inicial de ciertas cosas, pues ya hoy te lo echas fácilmente en múltiples herramientas que hay disponibles, ¿no? Entonces, creo que va también por ahí, ¿no? Sí, y fíjate, ahorita que diste en un punto bien importante, que en eso pues ustedes son expertos en la parte de los procesos. Fíjate que si entiendes, si la persona que tú tienes, y ahí creo que es donde se pueden aprovechar a las personas que de alguna manera ya son mayores, que de repente pues pierden el jale, Uh -huh. pero son los que conocen exactamente el proceso, conocen la estructura que debe tener o la arquitectura que debe tener los datos, los problemas. Creo que ese tipo de personas ahorita empiezan a ser muy valiosas, o ese tipo de empresas empiezan a ser muy valiosas, porque lo que necesitas es alguien que entienda el flujo completo, el proceso completo, porque para programar, pues tú bien lo dijiste, creo que sí va a pasar que los programadores junior ya como que van a empezar a, sabes que pues ya no, me es más rápido que alguien que sepa de procesos de arquitectura lo ponga a programar, a que alguien junior lo ponga a programar y que conozca de arquitectura, de procesos, o sea, como que
la estructura de aprendizaje va a tener que ser diferente a partir de ahora para todo ese tipo de áreas. Yo también no creo que vaya a desaparecer la parte de desarrollo, creo que va a crecer muchísimo, pero se va a volver muy interesante ahora cómo van a tener que cambiar su forma de estructura, porque van a tener que aprender a abstraer el problema para ellos poderlo presentar en una arquitectura, en un programa, y como bien dices, o sea, no hacerlo como un código para mí, sino hacerlo un código para producción, donde ya Claro, tienes que ver la infraestructura, un chorro de cosas, ¿no? Pues, tú desempeño, porque, o sea, parte no de tiene, cuántas veces me ha pasado que de repente ves, llegas y no, pues es que vamos a hacer tal problema, bla, 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 y todo está perfecto, ¿no? Resuelves el problema funcional. Y lo que nosotros típicamente preguntamos es, claro, obviamente lo que quieres resolver es tu problema funcional, o sea, ¿qué quieres que resuelva el sistema? Y ya cuando acaban las discusiones, pues, luego ahí ando alzando la mano, ¿no? Digo, muy bien, y ahora, y si pasamos a los requerimientos no funcionales, por favor, porque, pues si no los tenemos también, es decir, qué arquitectura tienes, puede correr en qué máquina, qué tan rápido quieres que responda, es posible, no es posible, y muchas veces se olvidan de esa parte, ¿no? Y eso, pues un generador de código le puedes decir, pues haz lo óptimo, comparado con qué, ¿no? óptimo, Entonces, justo, óptimo para quién, ¿no? exacto, A lo ¿cuál es, mejor qué, será qué óptimo define para un óptimo? GPU, para un CPU, para un servidor, óptimo para quién y óptimo con base en qué, ¿no? O sea, Exacto, en qué tiempo, o sea, a lo mejor esto normalmente se ejecuta en 5 horas, pues óptimo sería en 1 hora, pero pues a lo mejor para tu problema 1 hora no te sirve, tú lo quieres en 5 minutos. Que de sí, hecho, fíjate, algo parecido nos pasó hace mucho tiempo que queríamos hacer un análisis de tráfico de red. Nada más para poder hacer útiles esos datos y pasarlos a una estructura de datos que permitiera hacer el uso de algoritmos pues, de estadística o de inteligencia artificial. 5 minutos de tráfico, nos tardamos como 20 minutos nada más en pasarlos a una estructura. Dije, no, olvídate, me voy a tardar, o sea, un día de análisis, me voy a tardar 4 días nada más en pasarlos a una estructura claro, que pueda analizar, más el tiempo que me tarde en analizarlo. Pues no, analizarlo, obviamente. Ya desde ahí desechas la solución, no me sirve, busquemos una forma alterna de hacerlo, ¿no? Y exacto, creo que es lo que tú dices, o sea, me voy de largo a usar inteligencia artificial. Ya desde ahí dijimos, no, a ver, no, porque desde el primer paso vimos que no es el camino a seguir, ¿no? Tienes que empezar a definir que no para todo se tiene que usar, ¿no? Y ahí es donde viene algo interesante. ¿Qué datos realmente son útiles para inteligencia artificial, ¿no? O sea, ¿qué exacto. datos realmente te son útiles para meter ese tipo de algoritmos? ¿Tú qué opinarías al respecto de Pues eso? es que ahí, o sea, datos, creo que casi es el pan nuestro de cada día en dolores de cabeza, ¿no? Sí, ¿Por qué? O sea, la calidad de esos datos. O sea, eh, pues muchos pensamos que tenemos buenos datos, pero no necesariamente es el caso, ¿no? Entonces, uno es la calidad, otro es, pues, dónde están, ¿no? O sea, y digo dónde están porque pues hoy Excel es rey, ¿no? Sigue siendo rey en múltiples sí, industrias. Y entonces dices, pues mis datos, pues sí, hay calidad de datos, sé que mis datos son buenos, pues sí, pero están en un Excel. Y yo luego explico con un ejemplo muy tonto, ¿no? O sea, imagínate que yo le mando a alguien mi Excel y se llega a interpretar mal un dato, un formato, una cuestión, y se salva y luego me lo regresa, pues ahí se puede perder cierta consistencia, ¿no? Digo, nadie es ajeno, cada vez va mejor, pero nadie es ajeno a un campo que es un número, te lo pone como científico, ¿no? Notación científica, y lo ves, y no quiere decir que alteró gran cosa, pero son el tipo de cosas que si después lo salvas en otro formato, lo exportas, o sea, ahí ya viene todo un show, ¿no? Entonces, por eso digo que es, sí la calidad, luego, ¿dónde lo tienes? ¿No? O sea ¿qué salvaguardas, qué gobierno tienes alrededor de esos datos? Porque es importante. Obviamente, pues,
cómo los limpias, cómo haces que sean consistentes a través del tiempo, ¿no? También esa es otra cuestión, ¿no? Hace tiempo en algún seminario, curso que estuvimos aquí en la compañía de gobierno de datos justo, pues mencionaban como que los niveles, ¿no? Entonces tienes datos, luego tienes información, luego tienes conocimiento y luego tienes sabiduría, ¿no? Entonces, ¿cómo vas agregándole? Pues los datos ahí, si están, pues no te sirven de mucho, ¿no? Luego cuando ya tienes información es porque pues ya sabes un poco del dato, ¿no? O sea, ya no nada más es la fecha por ahí aislada, ya hay un poco más de contexto alrededor de qué fecha es, qué tipo de fecha, por qué, y luego pues ya tiene que convertirse en conocimiento, ¿no? ¿Cómo lo conviertes? Pues justo tienes una consistencia, tienes trazabilidad, tienes entendimiento del dato, lo puedes ocupar en conjunto con otros datos, y pues ya la sabiduría, por decirlo así, pues ya es una cuestión donde tus datos como un conjunto ya te dicen algo, ya te explican algo, ¿no? Entonces, creo que para mí el papel de los datos es crucial, ¿no? Volvemos al punto que mencionamos hace unos minutos, que tiene que ver con programación. Quiero un programa óptimo. Pues eso no dice nada. Bueno, dice todo y dice nada, ¿no? O sea, no dice óptimo nada, en qué. Entonces, el dato es óptimo, ¿no? Bueno, lo que le estás diciendo es óptimo, pero dale el contexto. Oye, quiero optimizar el número de líneas, por la razón que tú quieras, ¿no? Ah, bueno, ok, esa es una manera de optimizar el código. No sé si es la mejor, ¿no? Depende de tu problema. Y ahí viene el contexto, ¿no? O sea, ¿cuál es tu problema? Oye, no, pues lo que quiero optimizar es porque la gente que venga a leerlo lo entienda, sea legible. Ah, bueno, es otro tipo de optimización. Oye, no, lo que pasa es que esto es misión crítica y si se tarda el código en ejecutar, o sea, pierdo todo bueno, pues está bien, entonces hay que optimizar por tiempo, ¿no? Y de ahí incluso viene la selección del lenguaje, ¿cómo lo vas a seleccionar, ¿no? Porque, o sea, entonces, digo, todo esto lo quiero decir porque el dato, no nada más lo veamos como si es una fecha o algo así, sino también cómo tú das contexto a algo que quieres de la inteligencia artificial de tal manera que puedas obtener realmente lo que quieres, ¿no? Porque volvemos a la máxima de sistemas, ¿no? Entra basura y sale basura, ¿no? Sí, fíjate que en esa parte de datos útiles para la IA, bueno, algo que siempre se tiene que hacer en general, pues los algoritmos están preparados para trabajar con números, no con características, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues si una característica que tú tienes es bueno, malo, rojo, azul, pantalón, camiseta, pues tienes que categorizarlo y a esa categoría pues darle un número para que el número lo puedas meter al análisis. Entonces, todo ese tipo de transformaciones que tienes que hacer de tu base de datos o tus datos a hacerlos útiles, pero útiles para el algoritmo, y ahora, no, como bien dijimos, aquí estamos hablando ya de datos útiles para la inteligencia artificial, donde ciertos algoritmos o muchos algoritmos están preparados para trabajar con números. Entonces, para el tipo de problema que quiero analizar, ¿voy a usar algoritmos que están preparados para números? Sí. Bueno, entonces todos estos datos los tengo que primero transformar a numéricos para ahora sí pasárselos al algoritmo. No, sí tengo ya un algoritmo que me permite validar cualidades. Bueno, entonces, ok, ahora acomódalo como lo necesita el algoritmo. Entonces, los datos van a ser útiles, pues yo creo también aparte, siempre y cuando tú les des ese, como bien dijiste, ese contexto o esa calidad que necesitan los datos para poder ser utilizables por el algoritmo que necesitas para resolver el problema original que tú definiste. Entonces, todo va encadenado, o sea, fíjate que hay una metodología, y a lo mejor después sería bueno que platicáramos de las metodologías que pueden ocupar precisamente que el paso a paso, ¿no? Que te ayude a definir primero el problema, que es donde viene la parte de, ok, apóyate de expertos para que te ayuden a definir el problema. El experto te va a ayudar a definir qué tipo de algoritmo, qué datos y cómo los vas a ocupar. Pero el que conoce el negocio es el interno, o sea, a fuerza necesitas a alguien interno que conoce el negocio y las reglas del negocio para ahora sí saber, ok, el algoritmo que me va a servir, o yo necesito un problema y el problema lo vamos a definir así, y a partir de ahí yo puedo
como experto en estadística o en inteligencia artificial, te puedo ayudar a revisar cuál es el algoritmo que se adapta mejor a este tipo de problemas. Y ya con base en eso, pues ahora sí, los datos que nos van a servir son A, B, C, D, y luego Claro. viene la limpieza de datos, porque ahí viene otro problema que también lo mencionaste, es algo bien padre que creo que está pasando ahorita, y eso no sé hacia adelante, todavía no, a lo mejor no alcanzo a visualizar cómo va a terminar uniéndose todo eso, porque cada quien está sacando su propia herramienta, ¿no? O sea, SAP tiene su herramienta, pero todo el mundo sabe que SAP no resuelve todo. Entonces generas un chorro de programas ahí, alrededor de SAP y tiene su service layer para poder hacer esa comunicación, sacar datos, transformarlos en como tú los necesitas y ahora sí que te obtengas información. Y esa información, ¿dónde la dejas? En un Excel. O la dejas en un sistema alterno a SAP. Entonces ya tienes dos sistemas más uno que transforma la información. Claro. Y luego si metes algoritmos de inteligencia artificial ya tienes un tercer programa que te va a sacar ciertos datos y tendencias y estadísticas y a lo mejor tienes otras automatizaciones que SAP no hace. Entonces empiezas a tener todo un ecosistema que analiza datos, que si tú no tienes claro dónde quedan, cuando tú transformas eso, dónde quedan esos datos, pues a rato se vuelve un problema que en lugar de ayudarte a optimizar tiempos o a ser más eficiente, termina siendo contraproducente porque tienes datos pues por todos lados, ¿no? Entonces, Claro. creo que algo bien interesante que está pasando ahorita y lo hemos visto con algunos clientes es que de repente el tener tantas islas por todos lados no ayuda mucho y eso lo hacen por necesidad. O sea, está claro que tenían una necesidad y lo hicieron, pero no necesariamente era el camino empezarse a llenar de sistemas y fuentes de datos por todos lados, ¿no? Porque luego puede suceder, ¿no? Transformas los datos, te da cierta información, pero luego esa información a lo mejor se vuelve un dato para el siguiente proceso de transformación para darte, pues, otra vez un proceso nuevo de información o conocimiento, como bien lo dijiste, y de ahí pasar ya al tema del concepto de sabiduría, ¿no? Entonces, Exacto. esta parte de los datos pienso que se está volviendo un tema interesante y cíclico las empresas van a tener que aprender a cómo manejarlo para que no se vuelva una bola de nieve que al rato sea inmanejable, ¿no? Sí, no, completamente de acuerdo. Eso me lleva a otro punto, ¿no? Porque dices, hay datos en todas partes, ¿no? Y entonces, lo que te dicen luego, ¿no? Oye, no, datos me sobran, yo tengo datos, ¿no? Y dices, pues tampoco se trata de volumen, o sea, no es una cuestión de volumen, ¿no? Es que tengan los datos necesarios, adecuados, limpios, suficientes, con cierto gobierno y demás, para lo que quieres lograr, ¿no? Y justo ahorita lo dijiste, oye, pues tienes el ecosistema y lo pones en un Excel. No estoy diciendo desháganse de Excel, ¿no? O sea, cumple su función, pero es más bien, o sea, pues piénsale dónde, para qué vas a usar, qué vas a hacer con esos datos, dónde los vas a dejar, cómo los vas a almacenar, a asegurarte que están como deben de ser, que hay un cierto gobierno alrededor de ellos, sino nada más pues ya genero más datos. O sea, pues sí, pero como para qué, ¿no? Entonces no sé qué opinas tú ahí en eso de, pues tenemos muchos datos, datos me sobran, no te preocupes, ¿no? Casi, casi. Sí, no, fíjate que de hecho pasó, o sea, con un cliente que cuando empezamos a revisar nos dijeron, bueno, es que la fuente de datos que tenemos es, pues bueno, le comentamos, bueno, si podemos tener acceso a la fuente de datos origen, está bien, dice, no, es que tenemos un punto intermedio que se jala datos de aquí y jala datos de acá. Ok, bueno, entonces ese es el que necesitamos. Pero entonces, ¿cómo vamos a saber cuáles son los datos origen y si vienen limpios, si no, si ese es el intermediario que va a jalar pues, los datos en crudo de las diferentes fuentes, ¿no? Dice, es que tenemos otro que aparte pues valide y que no sé qué. Total, bueno, al final del día pues terminó siendo un CSV, porque nos pasaron para hacer una prueba de concepto.
Pero el punto aquí es ese, o sea, tenían tantas fuentes de datos que creo que ya se estaba volviendo, y justo lo que te decía, se estaba volviendo inmanejable. Y entiendo que tú quieras tener todos los datos y está bien, pero de repente tener datos por todos lados se vuelve un tema de bola de nieve, que tantos datos ahora sí ya no te sirven de nada. O sea, aquí bien lo dijiste y creo que es aquí el tema no es volumen, no es, tengo un chorro de datos, ahí te van y analízalos, no, espérame. Pues sí, los analizo, pero ¿qué voy a analizar? O sea, si me estás mandando datos que inclusive en algunos casos pudieran ser hasta contraproducentes, ¿no? O que le hace falta, es ahí lo que comentaste hace rato. Cuando tienes diferentes fuentes de datos, creo que ahí pierdes integridad, ¿no? De los datos, o sea, porque ya no sabes cuál fue el dato origen, si un dato fue modificado antes o después del otro. Eh, no sé, creo que se vuelve, creo que se está volviendo un tema muy interesante esto del manejo de datos y cómo están organizados, o sea, cómo yo los tengo organizados. E inclusive, fíjate, yo me atreveré a decir que en un momento dado, en ciertos tipos de escenarios, lo primero que tienes que hacer es una ingeniería de datos para empezar, ok, primero vamos a organizar todo, vamos a normalizar los datos, porque a veces acá los tienes en miles completos y acá los tienes expresados en miles, pero recortados. Entonces acá dice cada uno es 1000 y acá lo tienes como 1000. Entonces, primero normalízalos, ¿no? Primero normaliza las bases de datos. Ya que las normalizaste, ahora, pues bueno, acá cuando dices esto, ¿qué quiere decir acá en esta base de datos? Entonces, otro tema. Entonces, se vuelve, creo que, un problema. El tener exceso de datos se está volviendo ahorita. Primero, ¿por qué hiciste tanto, por qué querías tantos datos, ¿no? Que no es malo necesariamente, pero saber por qué se originó eso y sabiendo el origen, pues vas caminando hacia la resolución del problema. Y creo que ahí es donde vendría la parte de ingeniería de datos. A lo mejor en algunos casos sí valdría primero la pena hacer esa reingeniería de datos, de cómo tienes que hacer, organizar todos, normalizar, ya que tienes todo, ahora sí, vamos a ver tu problema. Fíjate cómo, o sea, si te diste cuenta, o sea, olvidémonos ya de tu problema ahorita. Primero vamos a resolver cómo tienes todos tus datos organizados, ya que los tengamos entendidos y organizados de manera correcta y normalizados y todo lo que se pudiera necesitar en esa ingeniería de datos que tienes. Ahora sí, dime tu problema. Y tú dices, puta, ya trabajamos un año y no te he dicho ni siquiera mi problema. Pues no, es que tenías muchos datos, pero los tenías. O sea, si empezamos a usarlos de esa manera, probablemente te ibas a llenar de más datos y sin resolver el problema original. No, y quién sabe qué te iba a dar, ¿no? O sea, a lo mejor ojalá te dé algo correcto, ¿no? Metes basura, eres cuidadoso, pero sigues teniendo una dolencia que es la parte de la información que fluye, ¿no? Hacia cualquier sistema, no solo de inteligencia artificial, a cualquiera, ¿no? O sea, es importante empezar justo con el dato, por ahí, ¿no? Entonces, en eso completamente de acuerdo. Allí, pues sí, yo creo que hablamos ya un buen rato de la parte de datos, ¿no? Que es importantísimo, y creo que ahora podríamos movernos hacia un poco entender la parte de, pues además de datos, pues qué otra cosa deberíamos de considerar, ¿no? En la implementación de ella. Y ahí creo que tocamos la vez pasada un poquito de todo, en que era necesario, ¿no? Y si partimos de la base de definir el problema, o sea, creo que también una de las cuestiones es cómo lo vas a medir, cómo lo vamos a medir, ¿no? Sí. Y eso con qué tiene que ver, pues cómo va a impactar a lo que haces. Cuando digo impactar, desde tiempos, dinero, esfuerzo, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, si no estás claro en cómo le va a impactar a lo que haces, no quiere decir que no te pueda ayudar, quiere decir que cómo vas a saber
que vas en la ruta correcta, ¿no? Claro. O sea, y que si llegas, pues a lo mejor puedes llegar y de chiripazo y te funciona, pero tampoco puedes demostrar claramente qué ¿Por tanto qué? ayudó, ¿no? Entonces creo que para mí otro criterio, además de si tengo los datos y el problema lo tengo definido, es y cómo voy a evaluar que efectivamente es lo que que esto que estoy usando, que ya sea una automatización tradicional como dijimos o la implementación de IA, pues realmente funciona para lo que yo necesito, para lo que yo quiero resolver, ¿no? Para el problema que estoy planteando. Entonces, para mí es eh, cómo te impacta. No sé, ¿y qué opinas tú, Gabriel? Sí, yo también creo que lo más importante, pues, ¿qué factor se debe considerar es el impacto que va a tener? Pero eso yo creo que es en todo, ¿no? O sea, en general, cuando tú haces un proyecto de inversión o cualquier proyecto que requiera cierto esfuerzo, pues necesitas saber el impacto que va a tener. Pero ¿cómo lo puedes saber? El episodio pasado lo definiste muy bien, los KPIs, ¿no? O sea, si yo no tengo claro, sí, hay un dicho que dice, no, lo que se mide se puede mejorar. Si tú no lo puedes medir, pues ¿cómo lo vas a mejorar? Entonces, Sí, ahora, claro. lejos de eso, ok, ya, tengo datos y lo metí. Pues fíjate que sí, yo veo como que se tardan menos. Cabrón, pues qué buena métrica, ¿no? Y, pues sí, y a lo mejor, pues fue porque ya no lo dejaste dormir al compa, ¿no? Y pues se Sí, tarda claro. menos, ya no se duerme, pero no porque realmente el algoritmo haya funcionado, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que lo más importante es eso que comentaste. Creo que es bien importante los KPIs, la forma en que vas a medir, pero tienes que tener un antes y un después, porque si nada más el parámetro de medición lo generas después del algoritmo, pues ya no tienes el comparativo de realmente si te Claro. funciona. O sea, a ver, quiero optimizar tiempos. Ok. Bueno, tienes los tiempos que se están dando ahorita. Quiero optimizar, por ejemplo, ahorita se está usando mucho para industria, ¿no? Quiero optimizar mantenimientos o quiero predecir mantenimientos, lo que le llaman mantenimiento predictivo, ¿no? Uh-huh. Que no es más que tratar de deducir o a través de datos saber cuándo una máquina, un equipo va a fallar, con Uh-huh. base en muchos análisis de datos, ¿no? Pero si tú no tienes ahorita, por ejemplo, yo veo que ciertos equipos fallan o los montacargas los tengo que mandar a reparación 3 veces al año. Bueno, pues si yo reduzco eso en una vez al año, ¿cuánto me va a impactar económicamente? No, pues realmente no hay un impacto porque no, tampoco es mi herramienta Principal. principal. Bueno, pues entonces no me meto ahí. Oye, ¿sabes qué? Es que, por ejemplo, fuimos a una industria donde los montacargas era así como que, o sea, hasta tenías que tener cuidado para meterte, ¿no? Ahí es crítico. Tener un montacargas sin usar, o sea, es crítico, crítico. Entonces, porque necesitas estar moviendo mucho el material entre diferentes secciones de la planta. Entonces, a lo mejor ahí sí vale la pena decir, ¿sabes qué? Es que tener un montacargas parado 3 días por mantenimiento me va a afectar. Bueno, entonces ahora sí, vamos a ponernos a analizar datos donde en lugar de tenerlo 3 días porque hasta que se descompone lo mando a reparar, voy a analizar, mira, ya le hace falta este tipo de mantenimiento o por las vibraciones del motor se escucha que puede ser este tipo, hay que mandarlo a reparación, una reparación que a lo mejor va a llevar 2 horas en lugar de pararlo 3 días. Claro. Entonces, yo creo que, pero necesitas tener claro lo que estás midiendo para poder saber, pues, el impacto que va a tener hacia adelante y si vale la pena el esfuerzo, porque no en todos los casos yo creo que va a valer la pena el esfuerzo El de esfuerzo. implementar eso, ¿no? Nos pasó, fíjate, con un cliente que ellos querían tener la trazabilidad de ciertas piezas. Eran como 6,000 piezas que mueven alrededor de toda la planta, ¿no? Y que reutilizan además. Entonces, había una solución que con eso pueden tener la trazabilidad, pero la solución
pues estabas hablando de alrededor de $3 millones. Entonces decían, chin, $3 millones, pues no, ¿verdad? O sea, no, no le voy a invertir. O sea, no vale la pena la inversión porque el día de hoy resuelvo el problema y no, el impacto que voy a tener no va a ser de esa cantidad de dinero. Claro. Y ahí es donde vienen problemas de resolución con inteligencia artificial. La forma en que les apoyamos fue con visión por computadora. Entonces, en lugar de hacer una trazabilidad por medio de un chip, se hacía por visión por computadora, con elementos más baratos, la solución era más económica, y ahora ahí el tema es que no tenías la trazabilidad al 100%, pero ellos no necesitaban una trazabilidad al 100%, necesitaban nada más saber en qué área se encontraban ciertos elementos. No, bueno, Entonces es donde empiezas a ver el impacto, si vale la pena o no económicamente, si el impacto va a ser lo suficiente como para lo que yo necesito. Creo que, pero insisto, si tú no tienes forma de medirlo, esta empresa hubiera invertido los 3 millones nada más por decir, pues sí, pues sí, pues se puede, se puede, pues yo se lo puede, ¿no? tengo el dinero, tengo el recurso, no pasa nada, resolvámoslo. Pero ya si lo revisaron económicamente, dicen, no, es que el impacto que va a tener no justifica la inversión de ese dinero, porque pues de aquí a que sucede el retorno de inversión pueden pasar 10 años y no, en 10 años a lo mejor o en 5 años ya salió algo mejor y Claro. que va a salir 10 veces más barato, ¿no? No, y ahí eso me lleva ahorita por lo que mencionaste de que lo resolvieron de otra manera, ¿no? O sea, para la problemática que tenía, resolverlo de otra manera que era no 100% de trazabilidad, pero que tampoco la necesitaban, pues es bastante bueno, ¿no? Y eso me lleva a que cuando hablas de un proyecto de inteligencia artificial, pues también hay que tomar en todo eso de sí medir y todo lo que hemos comentado, pues, o sea, la infraestructura que requieres para todo eso, ¿no? Entonces ahí me parece a mí que también es, a veces se minimiza y se ve como comentamos en el capítulo anterior, ¿no? Como el algoritmo es el modelo es el centro. Y sí, pues es un componente importante como comentamos, ¿no? Pero pues todo esto tiene que correr en algún lado, ¿no? Entonces ahí, no sé, ¿tú qué opinas, Gabriel? ¿Qué han visto? Fíjate que tienes en esa parte, yo creo, son de las cosas ocultas que nadie ve, ¿no? La infraestructura. Siempre todo mundo damos por hecho la infraestructura. O sea, doy por hecho, yo ahorita estoy conectado a internet, tú estás conectado. Damos por hecho que vamos a abrir la computadora y me voy a conectar. Doy por hecho que me meto a mi sistema y me jala los datos. O sea, hay cosas que damos por hecho, pero no entendemos lo que hay abajo de todo eso que hace que eso funcione, y es precisamente esa infraestructura, ¿no? De la que estás hablando. O sea, si un servidor va a correr más rápido, si la forma en que lo estamos haciendo es por una VPN, si lo estamos haciendo de una manera inalámbrica, si es un servidor, si es un centro de datos. O sea, nos podemos ir a tanto detalle como fíjate, hace tiempo, bueno, hace años, en la parte de redes hay unos equipos, los switches, pues, y hay switches para centros de datos y switches para normal, para un usuario normal. Y normalmente todo el mundo decía, pues, ¿para qué quiero el switch de centro de datos? Ese switch me cuesta $50,000 versus este otro que también me permite conectar servidores y me cuesta $10,000. Pues me estoy ahorrando 40,000. Bueno, ya cuando les explicas el por qué existen esos switches, y no quisiera ponerlo muy técnico, pero nada para que se entienda, es cuando tú tienes servidores, necesitas hacer mucha transmisión de datos, y es precisamente donde la infraestructura hace sentido y un switch de ese tipo hace sentido. Todos los equipos funcionan con buffers de memoria, entonces entre un buffer sea mayor, va a permitir una transmisión de datos más fluida para los servicios. Entonces, ¿qué diferencia había de un switch de centro de datos con el otro? Pues que esos buffers eran más grandes, optimizados para un alto flujo de datos. Entonces, cuando tú ponías un switch del otro, pues decían, oye, es que funcionan lentos los servidores. Bueno. Ahí está la explicación. $50,000, ¿no? La diferencia. Pero a lo mejor hay para empresas que dicen, bueno, a mí no me importa que esté lento. Claro. Bueno, entonces agárrate uno de $1,000, ¿no?
Entonces, Sí, ahí es donde tú tienes que evaluar si la infraestructura está lista y qué tanto necesitas invertir tú o sacrificar tú para ese tipo de infraestructura, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ahorita está creciendo mucho para todo este tema de IA, la parte de Edge Computing, que básicamente es acercar el procesamiento a donde se está usando, ¿no? ujú, ujú. Que creo que en todos estos temas de IA hace 100% sentido hacerlo así, porque de otra manera es un mundo de datos lo que se tiene Claro, que trasladar. O sea, imagínate hacer visión por computadora y estar transmitiendo video por la red a un procesador central, olvídate, ya el tiempo que te tardas en enviar el video, ya, así tengas el mejor ancho de banda, ya no hace ya no sentido te el da, que hagas claro, exactamente. Y ahorita lo están poniendo en las cámaras de video para que la cámara de video haga un preprocesamiento que te sirva a ti para poder hacer un análisis de eso, ¿no? Entonces, sí, la infraestructura pues hace mucho sentido en esta parte de IA. Creo que son de las cosas que, insisto, damos por hecho más allá del algoritmo y más allá de la inversión, porque muchos dicen, bueno, ok, a ver, te estoy pagando por la consultoría, esto, y de repente en la consultoría, oye, pero pues, tu centro de datos, pues para esto no. Los servidores que tú tienes, olvídalo, no van a dar. O sea, ya, y pum, pum, y un proyecto que a lo mejor iba a empezar en X se puede duplicar, triplicar en costo nada más porque en tu infraestructura no la tenías lista, ¿no? claro, sí, ¿no? Definitivamente. No, Entonces, eso creo que eso es importante, ¿no? Y también tocamos en el episodio pasado aunado a la infraestructura, pues es toda la parte de la integración que tienes que hacer con los sistemas, el gobierno que le tienes que dar al proyecto. O sea, creo que es importante notar que hay temas a tener en cuenta, pues para que tengas algo exitoso, ¿no? El problema y la solución adecuada. Es lo que a mí me parece. Estoy de acuerdo contigo. sí, Pues ahí, no sé, Gabriel, me parece que creo que con lo que hemos conversado ahorita, veo algunas cuestiones que están saliendo, ¿no? Desde el episodio pasado y de este, o sea, si pudiéramos ir resumiendo hasta aquí, pues sí, uno ¿cuál de ellos sería? es el problema, ¿no? Definir bien el problema, ¿no? Llegar al meollo de cuál es el verdadero problema que queremos resolver. Luego, o sea, cómo lo vamos a medir? Es decir, va a generar el impacto que queremos en nuestra solución, en nuestra compañía. Es adecuado, es suficiente, es necesario. Y luego, pues si ya definiste el problema, está muy acotado, está muy bien explicado, sabes que es un problema, sabes cómo medir el impacto. Tienes una idea de cuál impacto vas a dar, pero además tienes los indicadores necesarios para saber que cuando termines, evaluarlo, ¿no? Y pues el otro que también tocamos tienes los datos, ¿no? Adecuados, porque puedes tener el problema, puedes saber cómo medirlo, pero si no tienes, pues no solo los datos, ¿no? Que ya platicamos un buen rato, sino también si no tomas en cuenta lo que tienes, los recursos que tienes, y por ahí ahorita mencionabas justo la infraestructura, pero también pues, los recursos humanos, ¿no? Y todo Sí, lo que hay ahí, porque puedes tener la infraestructura, puedes tener el problema, puedes tener cómo lo vas a medir, puedes tener datos razonables que te pueden servir, pero, o sea, y vas a poder quedarte y hacerlo tuyo, ¿no? Porque al final del día esto es tuyo, o sea, si resuelves un problema es porque estás resolviendo un problema de tu empresa, no de la mía, no de la tuya, sino de la persona que quiere resolver el problema. Y por consiguiente, para mí es, pues adoptarla, ¿no? Tenerla, si no cae en desuso y como muchas cosas, ¿no? Si la impones y no la socializas, déjame usar esa palabra, sí, pues ahí se puede quedar, ¿no? Hay que socializarla, hay que entender, hay que ver, hay resistencias como cualquier cambio, pero, o sea, también ese componente habrá que
que tener en cuenta, ¿no? Digo, a lo mejor después lo platicamos, pero aquí nada más como que resumiendo, pues es el problema correcto. Bueno, no sé si es un problema correcto, el problema que hay que resolver y que sea adecuado para la inteligencia artificial, que sabemos cómo medir y pensamos que va a tener un impacto adecuado, suficiente, necesario para nuestra empresa. Y contamos con los datos, ¿no? Además de que tomamos en cuenta lo que tenemos, al menos en términos de la parte técnica que tiene que ver con infraestructura, ¿no? Pienso que yo, así haciendo un pequeño resumen, sería eso. No sé tú qué opinas ahí, Gabriel. Sí, fíjate, totalmente de acuerdo contigo y yo nada más a lo mejor agregaría que ahorita en estos momentos, y no es también por hacer alusión a que pues, nuestras empresas lo pueden hacer, pero creo que ahorita en este momento, para tener un uso acelerado, sí tienen que considerar las empresas tener aliados que permitan que les ayuden a tener este proceso acelerado o este proceso de inmersión en este tipo de tecnologías, quien sea, ¿no? Puede ser nuestras empresas, puede ser cualquier otra, pero creo que ahorita el acompañamiento es un deber ser, o sea, no, por un lado, sí se tiene creo que no todos los problemas son para IA y tienes que saber aliarte con quien te diga sí, pues, sí es para ti el problema o no es para ti el problema y no dejarse llevar por lo que hemos platicado, lo platicamos el episodio pasado, por los vendehumos y los charlatanes que ahorita te dicen, te programa aquí un agente de ChatGPT que te resuelve todo. O sí, pero estás subiendo los datos de tu empresa a una nube pública, ¿no? O sea, no, o sea, dejan de ver todo eso, o sea, y lo que te venden es eso. Y ahorita hay muchos de esos en internet, ¿no? Claro. Que son famosones, muy famosos, de hecho, y que eso es lo que venden, o sea, venden agentes automatizados de ChatGPT y todo eso, y te dices, espérame, a ver, primero explícales lo que implica que suban sus datos ahí, ¿no? O sea, no nada más es montarte en la ola. Claro. Y es donde creo que vale la pena aliarse de empresas que conozcan, entiendan del tema y que te sepan explicar, pues, cómo debes moverte en todo esto, ¿no? Es lo único que agregaría, porque de ahí en más, la verdad es que lo resumiste muy, muy bien. O sea, son esos 4 puntos, creo que serían los críticos y como que deben de quedarse con ellos, pues, para los que escucharon este capítulo, ¿no? El problema adecuado, que bien lo dijiste, los datos, el impacto de la infraestructura. Entonces, más allá de eso, creo que, pues no pudiéramos ahondar en muchas cosas, pero con que se quedara bien claro eso, creo que sería como que el primer paso para poder que todas las empresas puedan empezar a definir pues, por cómo moverse en estos temas de inteligencia artificial. Y bueno, y para resumir, no sé si, bueno, ¿me ibas a comentar algo? No, sí, no, o sea, ahorita ya definimos, por decirlo así, pues qué criterios utilizar, ¿no? En términos generales. Y yo diría ahora, viene la parte de, en tu opinión, Gabriel, ¿cuáles serían errores costosos? Y a lo mejor podría ser redundante por lo que acabamos de definir, de acotar y de resumir, pero a lo mejor vale la pena comentarlos, ¿no? O sea, hay errores que tú consideres, dado la experiencia, lo que has visto, que sean costosos cuando se trata de implementar una inteligencia. Digo, cualquier error tiene su precio, ¿no? Pero ahorita que estamos en este tema, ¿no? Yo creo que uno de los errores más costosos es aventarse sin conocer el problema ni los datos, o sea, dejarse llevar por toda la ola que viene de uso de agentes y ahorita sobran personas que te venden eso, sobran, o sea, son miles las personas que te venden eso. Y yo creo que termina siendo costoso porque como se venden como los expertos, pues te venden el producto o la solución cara cuando pues, son soluciones que, lo que te ofrecen son soluciones que cualquiera podría hacer con un poco de conocimiento. Claro. Desafortunadamente, cuando sucede eso, pues ya pagaste o invertiste mucho dinero en algo y ya te duele volver a invertir, entonces termina siendo costoso para las empresas, pues una doble inversión por no asesorarse bien de manera inicial.
Yo creo que ese es un primer problema, ¿no? O sea, no poderse llegar de un buen asesoramiento de quien sea, simplemente que conozca bien del tema y que me sepa llevar hacia cuál es el problema que quiero resolver. O sea, si yo no tengo definido el problema, va a ser imposible saber si necesitas IA o no. O sea, la IA no te va a decir cuál es tu problema. Eso es lo que creo que nos hace falta entender, o que a muchas personas hace falta entender, porque pues ahorita se volvió el San ChatGPT, ¿no? Antes era San Google, ahora es San ChatGPT, San Gemini, San Lo que Cloud, quieras. San lo que quieras, ¿no? Entonces, ya les crees todo, o sea, tú dices, a ver, me pasa eso, te aviento todos mis Exceles y si te dice cualquier barbaridad, tú vas con esa barbaridad a repetirla y pues no necesariamente, ¿no? Y pues, ese tipo de inversiones pues termina siendo costoso, termina siendo una solución cara, que muchas veces terminan en gastos innecesarios. Yo creo que lo primero que tenemos que tener claro hacia adentro como empresas es qué problema tenemos y con base en ese problema, pues poder avanzar hacia el camino que queremos para resolver. Y sí, definitivamente a partir de ahí los datos y todo lo que comentamos, ¿no? Pero el error más costoso es no poder definir el problema y por esa razón empezar a gastar en soluciones que no necesariamente me van a llevar a lo que yo necesito hacer. Sí, Tú, no, tú, completamente de acuerdo. Me parece que lo acabas de sintetizar, ¿no? Que parece como repetición de lo anterior, pero sí es eso. O sea, y creo que también es luego la razón por la cual dicen, oye, no va a ser otra moda más de inteligencia artificial y se va a volver ya sabes, a morir esa moda. Y yo creo que en la medida de que se vea para qué quieres usarla, en dónde está, qué limitantes tienes como empresa, pues no, es una buena herramienta, ¿no? Es una buena herramienta que puedes utilizar. O sea, no es, yo digo, no es culpa de la IA si la mayoría de las empresas dicen, no funciona. No, bueno, sí, hay cosas que a lo mejor hoy todavía no puede hacer y mañana a lo mejor va a poder hacer, pero no, es culpa de que no definas bien tu problema y que no veas para qué la vas a usar, ¿no? Entonces, pues creo que si tomamos la justa dimensión de lo que puede hacer para nosotros, creo que es algo que sí deberíamos de explorar todos en nuestras empresas para qué se puede utilizar y cómo nos puede ayudar, ¿no? Entonces, yo también diría que un error muy costoso es aventarse nada más porque, pues, como lo dijimos en el episodio anterior y en el primero, ¿no? Que era, pues, porque es moda, ¿no? Porque mira, pues todo el mundo la usa. Pues no quiere decir que todo el mundo va a ser exitoso ni que todo el mundo la está usando como debería, ¿no? O sea, correcto. no es así, ¿no? Me parece. ¿Y cuál sería así como por ejemplo, para la alta dirección, los directores, dueños de empresas, cuál sería como la pregunta que crees que valdría la pena hacerles o que se hicieran? Yo creo que, o sea, me imagino ¿Cuáles preguntas? Vamos a ponerlo para no definirlo como una sola. sí. ¿Qué preguntas se podrían hacer? O sea, yo pienso que muchas veces le llega la alta dirección por varios lados, ¿no? Déjame decirlo. Uno, por el área tecnológica, ¿no? La dirección de tecnología, pues quiere apuntalar, aprovechar cuestiones que hay en el mercado. El lado de negocio, pues presionando porque necesita generar o minimizar gastos o maximizar ganancias, que digo, todo el mundo lo queremos, no nada malo con eso, es así. Y por el otro lado, pues lo que escuchan, ¿no? Porque al final del día, pues la alta dirección está luego en seminarios, está en conversaciones, va con gente y escucha todo eso. Entonces, es tanta información que no está mal, o sea, pero ahora hay que ver qué nos aplica. Y creo que es tal cual regresar a los básicos, ¿no? Entonces, si me lo plantea mi grupo el área de negocio, áreas de negocio, si me lo plantea tecnología, es muy bien, está perfecto. No estoy peleado, no estoy diciendo no. Mi pregunta es, ¿qué problema o problemas vamos a resolver?
cómo lo vamos a atacar, cómo lo vamos a medir. Tenemos lo necesario. Cuando digo tenemos lo necesario, puede ser que incluso el mismo área tecnológica sea muy buena, ¿no? Y no necesite externos, a lo mejor, ¿no? Puede hacerlo, pero debe de haber cortapisas, pienso aún así, ¿no? A ver, ok, quiero ciertos avances, quiero ciertos reportes, no embarcarse en algo que lleva años y después Sí. regresas y dices, híjole, pues ya lo medimos y no, pues no. No, bueno, o sea, pues tampoco hoy los proyectos se pueden tardar años, al menos no, o sea, puedes hacerlo en ciertos ciclos, ¿no? O sea, no quiero hablar aquí de metodologías, pero no tienes que esperarte mucho tiempo para ir evaluando, ir viendo, ir corrigiendo, ir aumentando, ir diciendo, oye, creo que por aquí no va, ¿no? Pero a lo mejor lo podemos modificar de esta manera y nos puede dar, no forzando a que te dé, sino más bien, oye, pues aquí podemos afinar, ¿no? Porque también eso de forzar a que te dé tus números tampoco es una solución, es Sí, más no. problema. Es más bien, oye, aquí creo que pensábamos esto, lo estamos midiendo y no va por ahí, ¿no? Vale la pena seguir, vale la pena ajustar, vale la pena matarlo, ¿no? También es válido, creo, mientras te des O detener, sí. ¿no? Decir, oye, creo que no es por aquí, ¿no? Y creo que también la alta dirección, el mensaje que yo trataría de dar es, o sea, no todas las iniciativas son exitosas en cualquier negocio. O sea, no creo que haya un 100%, alguna empresa tenga 100% de éxito en todo, ¿no? Entonces, Sí, no. tampoco criminalicemos, no sé si sea la palabra, pero tampoco eh, echemos culpa, ¿no? Creo que hay un aprendizaje y también dependiendo del tipo de empresa, pero, o sea, meterte en 20 iniciativas al mismo tiempo, a mí me parece que es verdaderamente peligroso, ¿no? Entonces, creo que es ir eligiendo batallas, haciendo las preguntas que ya comentamos. Y cuando algo no ajuste, no funcione, también creo que es importante para las empresas decir, oye, aquí ya no más, ¿no? O sea, aquí ya no hay por qué seguir en esto cuando no nos está dando. Y a lo mejor la tecnología avanza y después puedes retomarlo. No necesariamente quiere decir que es una mala idea, pero a lo mejor no te lleva a donde tú pensabas que te iba a llevar, ¿no? Pero si no tienes ese cómo medir no solo el éxito, sino cómo vas avanzando, Ujú. creo que te puedes meter en un problema. Ahora, no estoy diciendo que sea fácil decirle a un proyecto que no, ¿no? O sea, cuando ya vas a la mitad o a una parte y hay que matarlo, digo, no es fácil decir hasta aquí no, pero creo que sí la alta dirección también, si tiene esa gobernanza de decir, ok, tampoco se trata de que a fuerza avancemos un proyecto que no tiene futuro, pero tampoco vamos a culpar a la persona que la propuso, sino lo tomamos como un aprendizaje, dado que hubo cortapisas, hubo contrapesos, hubo cuestiones que nos ayudaron a determinar que no se fue por la libre la persona, sino que genuinamente había un interés, un problema, todo esto, pues tampoco es malo, ¿no? Entonces, creo que va por ahí, ni satanizarlo, ni pensar que todo va a resolver. Entonces, pienso que las preguntas son muy similares, nada más es el marco adecuado y pues crece, ¿no? Porque cuando estás en la alta dirección te pueden presentar varios. Entonces, cuando tienes varios pues ahí cómo decides cuál, pues creo que tiene mucho que ver con el impacto, ¿no? Y para eso, pues el que esté mejor acomodado para lo que la compañía tiene en su estrategia, en su visión, creo que es lo que debería tomar en cuenta. Sí, tienes razón, fíjate, creo que comparto completamente lo que comentas. Y ya nada más lo único que a lo mejor agregaría, que es parte de lo que dices, a lo mejor parafraseándolo un poco, es entender que en este tipo de temas ahorita son innovaciones y toda innovación lleva un riesgo. Entonces también, justo lo que dices, cuando te haces una inversión con cierto riesgo, va a haber ocasiones, nada más aquí sí creo que valdría la pena que todo el equipo que está haciendo estos proyectos sean lo suficientemente honestos para decir, ¿sabes qué? Pues ni modo, aquí lo paramos. Oye, pero ya le invertimos 4 meses. Pues sí, ya le invertiste si quieres medio año, pero pues la otra alternativa, invierte el otro año, otro medio año, y el resultado que vas a tener no te sirve. Claro. Pues mejor paramos y a lo mejor reclasificamos el problema, o buscamos una solución diferente
Y decir medio año por decir medio año, yo no creo que en este tipo de aprendizajes sea todo perdido. Creo que son de los aprendizajes que el gap que tienes de ganancia es muy útil para los siguientes proyectos. Claro. Entonces, Sí, creo sí, que, sí. creo que eso es lo más interesante e importante en esto, que se debe entender que al ser temas que están rompiendo paradigmas o que están rompiendo lo normal que tenemos, pues va a ser bien difícil que encuentren, oye, pues esta solución, ¿quién la tiene? Pues así que ahorita te diga, no, pues la tienen 100,000 clientes, pues no, va a ser, no digo que va a ser imposible, pero va a ser prácticamente imposible que una solución se repita para todos, porque los datos que Claro, tienen y los que tiene cada quien son, y no es que hagas trajes a la medida, simplemente es, pues yo estoy analizando tu problema y para tu problema necesitas esto, ¿no? sí, que íbamos un poco al del episodio pasado, ¿no? Donde decíamos la inteligencia artificial a la medida o ya la que está lista, ¿no? Y Sí, bueno, exacto. para los problemas simples, como platicamos ahorita, bueno, oye, pues mira, para tomar notas. Bueno, pues ahí sí puede haber muchos ejemplos. Exactamente, Sí, depende, pero es claro. específico, ¿no? Es un problema muy específico, muy genérico, que se resuelve. Ahora, ya quieres algo a la medida, pues es difícil que encuentres, como bien dices, millones o 100,000 o miles de casos iguales al tuyo. Pueden ser similares, ¿no? Pero no iguales, seguramente. Y ahí es donde viene precisamente lo interesante de la inteligencia artificial, ¿no? Y es, yo creo, donde la gente tiene que entender cómo funciona la inteligencia artificial, o sea, esa búsqueda de patrones o esos algoritmos preentrenados, pues lo necesitas entrenar con tus datos. Y es donde la gente tiene que empezar a entender esos procesos de entrenamiento. O sea, todo el mundo piensa Claro, que la inteligencia artificial es, el algoritmo ya lo hace. O sea, sí, pero si lo entreno con tus datos va a servir para tu escenario. Y claro. entonces ese Sí, sí, proceso lleva un fine tuning que en muchos casos se necesita, ¿no? Entonces no es así como una aplicación directa que todo mundo pensaría que termina siendo de esa manera. No quiere decir que los algoritmos no funcionen per se, simplemente pues que necesitas para que funcionen de acuerdo a tu problema, pues tener, en algunos casos vale la pena hacer ese reentrenamiento apoyado por ese preentrenamiento que traen esos algoritmos. correcto. Me parece bien. Y bueno, pues no sé si quisieras así para finalizar, no sé, una frase como, ya se volvió como que vamos a dejarlo como emblemático, una frase para finalizar el episodio. El ¿Cuál sería? episodio. Pues yo creo que lo que trataría de encapsular de este episodio sería, eh, yo diría dos ideas, ¿no? Uno, el problema es lo que debe de dirigir. Cuando digo el problema es qué quieres resolver para hacerlo. Y la segunda es que si quieres empezar por, por decir tengo que usarlo, ya empezaste mal, ¿no? Entonces, para mí es el problema que tengo, cómo lo puedo resolver y si me puede ayudar la IA. Y un poco lo último que comenté, ¿no? Si eres alto directivo de una empresa, es cómo decido cuál de las iniciativas eh, quiero atender y qué parámetros debo de vigilar o proponer o escuchar para que pueda darle mayores posibilidades de éxito a un proyecto que está relacionado con inteligencia artificial. Tú, Gabriel. Pues no sé, yo lo que diría, y bueno, va a ser muy, muy repetitivo, pero, o sea, de verdad es importante que se quede claro. O sea, la inteligencia artificial no creo que deba ser el punto de partida. El punto de partida siempre debe ser el problema a resolver, o sea, muy enfocado, o sea, siempre el problema a resolver, el problema a resolver. Ya después decides si es con IA, con automatización, si es con no sé. Pero la IA no creo que deba ser tu punto de partida, ni por la moda, ni porque creas que lo hace, ni por me late, no. La IA es
ya es una consecuencia de tu problema a resolver, pero si no tienes bien claro a resolver, pues la IA no puede ser como tu primera de decir, hoy me levanté y quiero implementar IA. No, espérate, primero, pues tienes un problema. Para empezar, ¿tienes algún problema? A lo mejor ni problemas tienes. Bueno, va a ser difícil que una empresa no tenga un problema, pero Claro. a lo mejor te quieres inventar un problema donde no lo hay, nada más para usar la IA, ¿no? Sí, o alguna necesidad específica. A lo mejor, digo, no tienes problemas, pero dices, oye, y podría hacer esto de otra manera, o podría mejorar esto. Bueno, a lo mejor no es un problema, pero lo planteas, ¿no? Pero coincido contigo, que hay que empezar por lo que queremos resolver, no por la tecnología. Pues sí. Pues muy bien, Luis. La verdad Eso. me gustó mucho el capítulo, estuvo muy bien. No sé si tú quieras comentar algo adicional, pero no para allá. No, esperamos que ahora sí que despedir y ojalá que sea de utilidad, ¿no? Para quien nos vea, nos escuche, puedan ayudar, ¿no? Obviamente comentarios, quejas, sugerencias siempre serán bienvenidas, ¿no? Pues muy bien. Pues bueno, Luis, nos vemos en el siguiente episodio con más de esta temporada de inteligencia artificial. Muy bien, Gabriel. Que tengas buena Hasta luego. tarde. Bye. Hasta luego.